bendecida tarde. Amén. El apóstol Pedro le decía a Jesús: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿No? Jesucristo es vida, ¿no? No es religión, no es algo muerto, no es monotonía, es vida. Y justamente su presencia en nuestros corazones es la que nos trae esa vida. Debemos vivir su vida, ¿amén? Reflejar su vida. Y qué bueno que podamos hacerlo cuando nos reunimos. Dice la Escritura que no sabéis que no sois vuestros, sois templo del Espíritu Santo. Amén. Lo dice en plural, está hablando del cuerpo de Cristo. Ahí es donde se mueve el Espíritu Santo a través de las formas que Él ha determinado. Hay dones, dice la Escritura, hay ministerios y hay operaciones de parte del Señor. ¿Sí? Interviene el Espíritu Santo, interviene Cristo y Dios opera como Él quiere. ¿Sí? Entonces, qué bueno que cada vez que nos reunimos el Señor puede hacer esto en cada uno de nuestros corazones. Amén. Quiero compartir con ustedes una palabra en la carta de Santiago, en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Carta de Santiago, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Amén. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Y dice así su palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Invito a que oremos al Señor. Padre eterno, en esta tarde estamos agradecidos a ti porque cada vez que nos reunimos, Señor, creemos que alegramos tu corazón. Cada vez que nos ponemos de acuerdo para adorarte, Señor. Todo el resto de nuestros días, Señor, se trata más que nada de nosotros, de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro trabajo. Y qué bueno, Señor, que además de nuestra búsqueda cotidiana, nuestro devocional, nuestra meditación, nuestra oración, Señor, también nos hagamos el tiempo para reunirnos. No sé cómo haría la primera iglesia, que lo hacían todos los días, Señor. Seguramente habrían notado la influencia de esa tu vida, Señor, manifestada en el cuerpo. A lo largo del tiempo, Señor, por todo lo que significa el avance, Señor, de tantas cosas a nuestro alrededor, nos hemos apartado de esto y creemos que no es tan necesario, no es tan importante como el hacer cosas, Señor, para ti o para las personas. Pero entendemos por tu palabra que el centro de todo es Cristo. El centro de todo eres tú, Señor. No son nuestras necesidades ni son las necesidades de los demás. Eres tú, Señor. Y cuando tú eres el centro, Señor, el estar reunidos nos instruye, nos capacita, nos alienta, Señor, a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, Señor. A ser impartidos, Señor, con esa gracia que viene de lo alto, Señor, a través de la palabra, pero también a través del obrar de tu Espíritu, Señor, en medio nuestro, en ese templo tan especial que es tu iglesia, tu pueblo, Señor, tu nación santa.
en alguna oportunidad y por muchos siglos tu pueblo Israel lo hizo desde afuera, Señor. Hoy nosotros podemos hacerlo en tu misma presencia, Señor. Por eso qué bendición el poder estar en tu casa, Señor, tu iglesia, y poder recibir todo lo que proviene de ti, Señor, para que luego podamos, Señor, de lo que hemos recibido, dar de gracias, Señor. Te rogamos que nos hables una vez más, Señor, a través de tu palabra, Señor. Sea a través de ella, Señor, dirigiendo nuestros pensamientos, ordenándolos, recordándonos, exhortándonos. Esa operación que tú haces, Señor, con tu palabra será singular en cada uno de nuestros corazones. Pero, Señor, entendemos que si nos hablas es porque tiene un propósito. Nos sujetamos, Señor, a tu voluntad. Te ruego, Señor, que estés instruyéndome en la forma en la que deba impartir, Señor, esta palabra, que deba transmitir este mensaje, para que, Señor, lo esté haciendo bajo tu complacencia, Señor, y bajo tu voluntad. Señor, gracias porque tú lo haces. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, en estos versículos, Santiago, no olvidemos que era hermano, uno de los hermanos de Jesús que se entregó, que le conoció, que nació de nuevo. Dice que está hablando en el contexto acerca de, hemos leído más otros versículos que ya vamos a leer, pero habla del espejo de la palabra, ¿sí? Habla de una forma metafórica de la palabra como si fuera un espejo, como cuando vamos a vernos en un espejo, algo que hoy es totalmente normal, común. Ni siquiera hoy necesitamos un espejo. A través de una tablet, un celular nos podemos ver, ¿sí? Porque hay cámara. Pero en esa época lo más avanzado era un espejo y no todos podían tener un espejo, ¿sí? Entonces como que está diciendo, bueno, como hijos de Dios, como nacidos por la palabra, el versículo 18 habla de esto, necesitamos mirarnos, y no solamente mirarnos, sino que algo tiene que ocurrir cuando miramos la palabra, cuando meditamos en ella, cuando la leemos, cuando nos instruimos. Entonces, él empieza en el versículo 19 a hablar de algunas cuestiones que a veces impiden que Dios pueda obrar a través de su palabra en cada uno de nuestros corazones, ¿sí? La palabra de Dios, la Biblia, escrita, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Dios hablándonos a través de ella. Y nosotros reflejándonos, o sea, al ir a la Escritura, podemos, por el obrar de la palabra y la dirección del Espíritu Santo, ver cuál es el estado de nuestro corazón. ¿A cuánto les gusta mirarse en el espejo? ¿A cuánto les gusta ver lo que ven? Y en mayoría sí, que facha, ¿no? Pero hay veces que no. El paso de los años, las arruguitas, los defectos, los kilos de más o de menos, lo que fuere, las canas, las canas que se van, ¿sí? Bueno, hay veces que no es tan grato así verse al espejo, solo para acomodarse un poco, pero Santiago está hablando de que debemos ir a la palabra y que la palabra va a producir un efecto sobre nuestra vida, va a revelar cómo está nuestro corazón, como el espejo, revela cómo estamos, si estamos correctamente arreglados. Si recuerdo que en el último viaje que hicimos a Mendoza, salimos a media mañana, una cosa así, nos levantamos temprano para preparar las cosas y salir, pero al parecer había dormido muchas horas de un solo horario y tenía una marca acá. No me la veía en el espejo, pero sí mi esposa en todo el camino decía, che, pero no se te va,
¿Sí? Entonces ahí en el espejo vemos si tenemos lagañas, si estamos despeinados, si hay algo que está desacomodado, y nos sirve para corregir. ¿Sí? También da el ejemplo, el que mira la palabra y no medita en ella, no la cumple, no hace lo que la palabra de Dios le dice, como aquel que se ve en el espejo y se va y se olvida. Y llega al trabajo todo despeinado, con lagañas, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que habla Santiago es que hay algo que nos cuesta y es el oír. No somos muy propensos a oír, ¿sí? Somos lentos para escuchar. Acá dice que hay que ser pronto. Pronto quiere decir que hay que ser rápido, hay que ser dispuestos a escuchar. Pero por lo general, hermanos, como seres humanos, somos lentos para escuchar y rápidos para hablar. ¿Sí? Alguno luchará con esto, que está escuchando, pero ya está pensando lo que va a responder, lo que va a decir, lo que tiene que decir, y a veces que hay que escuchar. Cuando mi esposa nos reunimos con alguien para hacer consejería o individualmente, la primera parte es solamente escuchar. Escuchar, porque solamente así el Espíritu Santo nos va a poder guiar para dar un consejo certero, ¿no es cierto? Pero si ahí nomás hablamos y nos dejamos y hablamos y contamos cosas y decimos, no va a servir, no vamos a llegar a un buen fin. Lo mismo ocurre con el Señor. Estamos más habituados a hablarle que a escucharlo. Le hablamos a través de nuestra oración y le pedimos, Señor, mira esto, mira aquello, ayúdame a solucionar esto, ayúdame a solucionar aquello, lo cual es normal, por supuesto. Pero no tenemos esa rapidez para escuchar y decir, bueno, ahora que ya me escuchaste, Señor, quisiera oír tu voz. Debería hacerlo primero, ¿no? Señor, quiero oír tu voz y después quiero decirte algunas cosas. Pero somos más propensos a hablar que a escuchar, ¿sí o no? Por lo general, bueno, gracias hermana. Entonces, este es un estorbo, vamos a ir viendo, para que podamos crecer espiritualmente y para que la palabra de Dios pueda producir un fruto en nuestra vida, ¿sí? El no ser prontos para oír. Después da otra cualidad que solemos tener, pero que es al revés. Debemos ser tardos para hablar y a veces somos muy rápidos para hablar. En esto que deberíamos ser más lentos, somos muy rápidos. ¿A cuánto les gusta hablar? Amén. Bueno, cada uno tiene su personalidad, algunos son más callados, otros más. Pero hay veces que con el Señor, también se manifestará con las demás personas, pero con el Señor hablamos, y hay veces que si Él ya sabe todo, ¿no es cierto? Y le damos tantas explicaciones, porque viste, Señor, que Él conoce. Sería mejor que habláramos menos y escucháramos más para que pudiéramos entender cómo Dios nos va a ayudar y nos va a guiar a solucionar si tenemos que solucionar algo, a crecer, a madurar si tenemos debemos hacerlo, por supuesto. Entonces, primero, somos lentos para escuchar, pero segundo, somos rápidos para hablar, ¿sí? Y la lengua, ahí en unos capítulos más adelante, Santiago habla que la lengua puede ser una herramienta para edificar o puede ser un arma, ¿sí? para dañar. Podemos usar nuestra lengua, nuestra boca para bendecir, para edificar, para corregir, pero hacerlo con gracia, como lo hizo Jesús, o para lastimar, con un látigo, ¿eh? Mira esto, mira aquello, ¿sí? Y nuestras palabras pueden herir. Y hay veces, hermanos, que esa rapidez para hablar
la tenemos para con Dios. ¿Y por qué, Señor? Como que Dios nos tuviera que pedir permiso para hacer ciertas cosas sobre nuestra vida, o permitir ciertas cosas. ¿Sí? Y entonces, a veces con nuestra lengua, hermano, ofendemos a Dios. Y debemos tener siempre, hermano, no perder el respeto y la reverencia que Él se merece. No importa que ahora estamos en una época en la que los niños lo tratan de vos, al papá, a la mamá, bueno, es una cuestión, pero Él es el Padre eterno, Él se merece, hermano, siempre todo honor. No lo podemos tratar como un par. Dios no es un hombre, es el Creador, es santo, es puro, es sublime, entonces debemos ser respetuosos con Él. Y al hablar, hermano, debemos ser, más vale hablar poco y escucharle más. Amén. Y tercero, dice ahí que ser tardo para airarse. ¿Sí? ¿Cómo somos por ahí? Somos rápidos para enojarnos, especialmente cuando no se nos está escuchando, o no se nos presta atención, o se nos dice cosas que no nos gusta que nos dicen. Ahí nomás nos enojamos, ¿no? ¿Y qué se cree? ¿Y quién es? ¿Y qué me va a venir a decir a mí? Que los años de evangelio que tengo, y que esto y que aquello, ¿sí? Eso no pasa entre nosotros. Pero a veces nos ofende Dios, porque está en el contexto de la palabra de Dios. A veces nos ofendemos cuando la palabra de Dios nos confronta, y la palabra de Dios es confrontativa. Cuando Jesús hablaba, hermano, yo me imagino que todos se le moverían los ojos así, titillarían, ¿no? Los ojos, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Oíste que fue dicho tal cosa, pero yo le voy a decir esto. Fuerte era. Cuando vemos el sermón del monte, hermano, son todas cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano, y confrontadas con costumbres, con hábitos que estaban mal aprendidos. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo. Entonces, hay veces, hermanos, que del Señor no habla de que un problema es el enojo, porque Él mismo se enoja. ¿Cuántos saben que Dios se enoja? Si Dios se enoja. El tema es qué hacemos con el enojo, porque Él es un Dios santo, entonces se enoja y actúa justamente, con una ira santa. Nuestro enojo es más que nada egocéntrico, ¿sí? Pensando en lo que me dijeron, lo que me hirieron, lo que no me escucharon, que no me prestaron atención, que no me tienen en cuenta, o que me dijeron y no me gustó lo que me dijeron. Pero hermanos, ese enojo, a veces que cuando lo tenemos con la palabra, no vamos a decir que nos enojamos con Dios, nos enojamos con el que Dios usa para darle la palabra. Dice Dios tal cosa, ¿qué se cree el pastor? ¿Qué se cree el líder de jóvenes, o el líder de mujeres, o quien sea? ¿Quién se cree qué? ¿Sí? Y cuando hay veces que es la palabra de Dios, mayormente, hermano, la palabra de Dios, menos cuando uno se empieza a meter en teología, qué sé yo, pero la palabra de Dios es sencilla. El Salmo dice que hace sabio al sencillo. Entonces, son palabras que justamente tienen Dios algo que decir. Entonces, los tres problemas primeros que tenemos a veces es que no somos prontos para oír, no somos tardos para hablar, somos rápidos para hablar, y no somos tardos para enojarnos, nos enojamos muy rápidamente. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando la palabra de Dios no puede obrar el efecto que tiene y que puede lograr. Entonces, nuestros oídos, nuestra lengua y nuestra ira pueden ser un obstáculo para el obrar de Dios a través de su palabra. Lo primero que nos enseña acá en este primer versículo, dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se enoja y ahí nomás emite juicio, habla cosas o hace cosas para hacer justicia por su propia en su propia forma, y como no es santo y justo como Dios, y le escapa.
entonces comete errores y daña a otros y ofende al Señor. El versículo 21 empieza a hablar de algo ya más profundo, por lo cual, desechando toda inmundicia, su palabra fuerte, bueno, Santiago se destaca porque es muy directo, ¿no? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué significa esto? Esto es la transición entre, este versículo es, entre recibir la palabra, o sea, si ya hemos superado, si ya nos hemos puesto, tenemos claro que debemos oír, debemos hablar menos y enojarnos menos con la palabra de Dios, ya superando eso que es mayormente una cuestión de conducta. Ahora vamos a la cuestión del corazón, ¿sí? Hay que desechar, medio complicado decirlo en griego, pero es quitarse, despojarse, es como sacarse la ropa sucia. Es más, en el griego también significa cuando uno tiene cera en el oído. ¿Alguna vez han tenido cera? A mí me ha pasado y me he quedado medio sordo. Ahora ya tengo la técnica, me limpiaron una vez y ya sé cómo es, así me limpio yo. Pero es horrible. Pero esa palabra significa eliminar toda suciedad que impide oír correctamente la palabra de Dios. Hay veces, hermanos, que hay cuestiones que están en nuestro corazón, pensamientos, formas de pensar, argumentos, cuestiones aprendidas que van en contra de la palabra de Dios, y que mientras estén ahí no van a permitir que la palabra pueda obrar en nuestro corazón. Lo primero que hay que hacer es preparar el terreno. ¿Vio cuando que usted quiere sembrar, ya sea un jardín, una planta, algo, para que pueda tener un buen resultado, tiene que limpiar primero el terreno, tiene que sacar las piedras y todos los yuyos que puedan haber, porque si no eso va a impedir el buen crecimiento de la planta que plantemos. Bueno, como la palabra se compara con una semilla, y cuando vamos a los evangelios vemos que hay diferentes corazones, diferentes terrenos, ¿sí? El terreno que está bien preparado, que está ablandado, que permite que haga raíz la semilla, que no lo ahogan, ¿sí? Como dice la parábola del sembrador, los afanes de este mundo y la riqueza y demás, es una buena tierra donde la palabra de Dios produce al 100, al 60 y al 30%. ¿No dice así la palabra? Entonces, acá, alineado con eso, Santiago está diciendo, primero hay que limpiar, hay que desechar todo aquello que ensucia, todo aquello que es humano, que es de nuestra vieja naturaleza. Y no solamente eso, sino dice abundancia de malicia, que es la actitud interna dominante, es lo que nos motiva. No solamente lo que pensamos, sino lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. Entonces, hay que quitar abandonar todo comportamiento pecaminoso, todo pensamiento pecaminoso y toda actitud, toda motivación que no sea correcta. ¿No dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Entonces acá está hablando de esto. No, hay que desechar, hay que sacar eso, porque si no la semilla de la palabra de Dios no va a dar fruto. Me puedo pasar toda una vida escuchando la palabra de Dios, pero si no hay un buen corazón, no va a producir fruto. Ya vamos a ver un poquito más abajo por qué. Amén. Entonces, primero hay que oír. Segundo, hay que hablar menos.
Tercero, no hay que enojarse, pero después hay que limpiar, hay que preparar el terreno para nuestro corazón. Y fíjense que hay cuestiones que son los opuestos, ¿no? Desechando, pero hay que recibir. Vamos a ver el recibir. Habla de inmundicia y abundancia de malicia, y habla de la palabra que puede salvar nuestras almas, ¿sí? Entonces, recibir con mansedumbre. Recibir obviamente quiere decir aceptar, reconocer que es buena. Tiene todas las palabras en griego, ¿no? Por supuesto. Con mansedumbre. Mansedumbre tiene que ver, hermano, con docilidad, con alguien que se deja enseñar. Amén. Por alguien que cree que todavía tiene que seguir aprendiendo de la palabra. Porque la palabra es tan vasta, hermano, que uno puede conocer principios y punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, pero de ahí, de conocerlo a vivirlo, hay un trecho que nos va a llevar tiempo. Amén. Entonces, hay que recibirla con mansedumbre, con docilidad, y una palabra implantada, que ha sido plantada. Dios, cuando nos habla, larga una semilla poderosa para que produzca fruto. ¿Quién es el buen sembrador? ¿Sí? Cuando leemos la parábola, el Señor lo explicó. Entonces Él nos ha hablado, Él ha enviado su palabra, y dice, la cual puede salvar vuestras almas. Salvar en el sentido de que como proceso, un proceso en el cual nos va limpiando, nos va haciendo su obra, y la obra del Espíritu Santo, que nos parezcamos más a Cristo. Eso se llama santificación. Entonces, Dios ha sembrado su palabra en su vida y en mi vida. Amén. Entonces, lo que debemos hacer es, Señor, gracias por tu palabra. Dame la docilidad, Señor. Ayúdame a ser dócil para ser transformado a través de ella. Amén. Y después de esto, hermano, después de que hemos alineado nuestros oídos, después de que nos callamos un poco y que no nos enojamos y que limpiamos, ahí viene el 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No se puede hacer un hacedor de la palabra si no la escuchamos. Si estamos siempre argumentando, sí, bueno, pero... O si nos enojamos, no me gusta esta palabra. Si no nos limpiamos de cuestiones que no están acordes a lo que Dios piensa. Si no quitamos malas intenciones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para la gloria de Dios o para mi gloria? Para mi comodidad, para mi gusto, para mi placer, o para exaltarlo, honrarlo a Él, ¿no es cierto? Entonces Dios sabe la motivación. Amén. Entonces, aquí dice que tenemos que ser hacedores y no solamente oidores, porque versículo 23, si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Es muy interesante esto. Oidor, la palabra en el griego, acroates, significa alguien que escucha, pero que no tiene necesariamente la voluntad de involucrarse en lo que está escuchando. Es como alguien que escucha, está ahí, escucha, mira qué lindo lo que se habla. A veces que pasa eso dentro de las congregaciones cristianas. Hay gente que escucha, pero por escuchar. El hacedor, hermanos, poetes, de ahí viene la palabra poeta. El hacedor es alguien que tiene un compromiso activo. Dios lo dice, yo lo hago. Dios lo habla, yo lo quiero vivir. ¿Amén?
Es un poeta para Dios. Es alguien que lo hace conscientemente. Es alguien que recibe, como un poeta que hace, recibe una inspiración en un paisaje, en una historia, en lo que sea, en una persona, y escribe. Bueno, escribir la vida de Cristo en nuestros corazones al oír la palabra del Señor. Yo quiero que en las páginas de mi corazón, por así decirlo, esté escrito esa palabra para que me haga funcionar de esa manera. Más o menos esa es la forma en la que le puedo explicar. Amén. Porque si no, dice, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El rostro natural significa el rostro original, nuestra vida sin Cristo, ¿sí? El rostro inicial, la vida de la vieja naturaleza, un rostro que no refleja a Cristo, que está deformada la imagen de Cristo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios a través de la palabra? Formar a Cristo, que podamos reflejar a Cristo. Y que cuando nos veamos en el reflejo de la palabra decimos, no, tengo que acomodar esto, no, tengo que solucionar esto, no, tengo que corregir esto. Si no, dice que se considera a sí mismo y luego se va y se olvida cómo era. Pero finalmente dice más, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, menos mal que no están los políticos acá, la libertad, avanza. Nada que ver, ¿no? Esta es la verdadera libertad. La libertad en Cristo, la libertad del pecado, la libertad de poder, yo decido en el nombre de Jesús agradarle a Dios y no a la carne ni al mundo. Amén. Entonces dice, más el que mira atentamente la palabra, la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es, ¿qué es? Bienaventurado. ¿Y qué es bienaventurado? Feliz, más que feliz, muy bien. ¿Nos conviene o no nos conviene oír la palabra del Señor? Entonces, hermanos, vamos y terminamos. 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Veo que ese es el objetivo del Señor. No es una imagen, una foto. Es reflejar a Cristo, ¿sí? Y la palabra, hermano, es como un espejo. La palabra de Dios tiene poder transformador, pero el espejo ¿transforma o no transforma? Si usted se mira en un espejo y se ve que está despeinado, ¿se peina porque se vio en el espejo? ¿Sí o no? No, sigue despeinado. Si hace lo que el espejo le dice, ahí cambia la cosa. Esto es la palabra del Señor. La palabra de Dios revela a Dios, pero también revela nuestro corazón. Y la única forma en que la palabra puede producir la transformación es cuando la obedecemos. Amén. Porque yo puedo saberme toda la palabra, pero si no la obedezco, seguiré siendo el mismo o la misma. Ahora, cuando yo me miro en la palabra, que revela cómo está mi corazón, y permito que la palabra del Señor empiece a crecer como una semilla poderosa y dar fruto de arrepentimiento del Espíritu Santo, hermano, esa es la obra transformadora de la palabra del Señor. Si no, dice el versículo 22, nos engañamos nosotros mismos. Amén. Entonces, Dios se ha comunicado con nosotros, hermano, no se ha quedado callado. Y hay veces que nosotros hablamos más de lo que le escuchamos a Dios.
Amén. Y eso nos hace perder la vida feliz. Porque si empezamos a atrás para adelante sería otra cosa. No, yo quiero ser bienaventurado, gloria a Dios. Bueno, pero hay que, para llegar al bienaventurado, hay que ser pronto para oír, tardo para airarse, tardo para hablar, hay que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, y hay que recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y después que la recibo, tiene que encontrar esa buena tierra, ese buen corazón, dispuesto a obedecerla para que tenga el efecto transformador. Amén. Entonces, hermanos, debemos tener humildad, debemos limpiarnos para que la palabra del Señor obre. A veces, hermanos, que la palabra del Señor choca con esas fortalezas espirituales que habla la Escritura, pensamiento, hábitos, forma. No, bueno, pues yo lo veo así. Está bien que diga el pastor, porque no decimos es el Dios que lo dice, es el pastor que dice eso. No, es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no nos limitemos simplemente a leer, simplemente a estudiar. El objetivo de Dios es que reflejemos a Cristo. Y para que reflejemos a Cristo, hay que oír la palabra del Señor. Cuando Jesús dio la parábola del sembrador, no sé, habrá visto la cara de que no entendían qué será, qué significará. Bueno, les voy a explicar, muchachos. El que escucha la palabra y no le entiende, le voy a comparar, es como aquel que sembró la semilla junto al camino. Entonces viene las aves y se lo llevan. El maligno que sigue con sus pensamientos, que sigue dominando, te la hace infructuosa. Aquel que oye la palabra, pero cae entre piedras, en un corazón que hay piedra, que hay dureza, que esto yo no lo cambio, yo soy así, y no va a tener mucha raíz, no va a poder profundizar. Entonces, cuando venga la prueba, y no va a permanecer. Y cuando es sembrada entre espinos y cardos, bueno, esa es cuando la palabra es ahogada por los afanes, por las cuestiones cotidianas, por la obsesión por lograr alcanzar riqueza y demás. Pero aquel que escucha y entiende la palabra, ese entender quiere decir la recibe con docilidad, con humildad, saca todos los yuyos, eso no, esto no, si la palabra dice esto no puede convivir un yuyo con una planta, la planta que yo quiero, no puede convivir los yuyos de mi corazón. Bueno, ahí es más duro. Santiago dice, inmundicia, no puede esto con la palabra santa de Dios, lo arranco. Entonces le entendió y la aplica. Ese es el que lleva fruto al 100, al 60 y al 30 por uno, hermano. Poderosamente es poderosa la palabra de Dios. Pero ¿de qué depende? ¿De qué depende? Que ese poder transformador que tiene la palabra del Señor sea real en una vida. Y que lo obedezcamos. Si no, entonces, hermano, que Dios nos ayude en este tiempo a estar dispuestos a escuchar al Señor, a usar el espejo de nuestra alma con sabiduría, pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, porque la palabra nos y pasará el tiempo, hermano, y siempre nos encontraremos. Mira esto que está escondidito, me está tocando la palabra, me está hablando. Acá hay un yuyo, acá hay un cardo, acá hay un espino, acá hay algo que no está solucionado, acá hay una herida no sanada, acá hay un trauma no confrontado, acá hay una falta de perdón, acá hay un argumento, acá hay una justificación, acá hay una excusa que no está permitiendo que la palabra del Señor me transforme, y que cuando me vea en el espejo me vea como Cristo y no como era antes.
Entonces, hermano, que podamos recibir la palabra implantada del Señor, pero en un buen corazón. Ese corazón no depende de Dios, ¿no? Hay algunos que piensan que de la palabra de Dios, Dios te dice una cosa y vas a tener que hacerla porque Dios... No. La Biblia dice que el corazón lo tengo que preparar yo, desechando toda inmundicia y abundancia y malicia, recibir. Amén. Entonces, hay algo que usted y yo debemos hacer para que no nos engañemos y para que la palabra poderosa de Dios produzca ese efecto poderoso en nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos quieren ser felices? Debemos escuchar más al Señor. Invito a que se ponga de pie, vamos ahora. Bendito Señor, en esta tarde te agradecemos porque es tan bueno meditar en tu palabra. El salmista decía ahí en el Salmo 119: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Y en verdad, Señor, tu palabra es maravillosa. Y cuando hay algo que nos incomoda en tu palabra es porque hay algo en nuestra carne que todavía está ahí. Hay un espino, hay una maleza, hay un yuyo, hay algo que está ahí y que no permite que esa palabra pueda crecer y dar fruto. Pero Señor, tú nos recuerdas que debemos tener la actitud correcta, Señor, para recibir tu palabra. Para recibir la palabra implantada, primero tenemos que ser rápidos en oír, lentos para hablar, lentos para enojarnos, y debemos desechar, quitar todo aquello que ensucia, que contamina nuestros corazones, y toda motivación incorrecta, Señor. Porque tu palabra no es para que diga lo que yo quiero que diga o para que haga lo que yo quiero que haga, sino que tu palabra hará todo lo que tú quieras que haga, Señor. No es la palabra de un hombre, es tu palabra, Señor. Entonces necesitamos motivaciones correctas para honrarte, Señor. Y ahí nos damos cuenta que para recibirla necesitamos mansedumbre. ¿Qué parte del fruto del Espíritu Santo? Es la docilidad de aceptar, ser instruido, ser enseñado, pero también ser redarguido y ser exhortado por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos va llevando de gloria en gloria. Nos va llevando de gloria en gloria. Esas glorias son los tiempos en los que tenemos que arrancar, sacar los yuyos, la maleza, lo que hay que desechar, las malas motivaciones, la lengua rápida para hablar y no escuchar. Gracias, Señor, porque tú quieres siempre vernos felices, Señor, bienaventurados, porque tu palabra es maravillosa. Tu ley es perfecta. Decía ahí en el antiguo pacto que convierte el alma. Había una claridad, Señor, en los escritores bíblicos que tu palabra tiene poder transformador. Pero claro, para que ese poder realmente funcione, necesita que el que escucha realmente no sea un oidor sin compromiso, sino alguien que esté dispuesto a cumplir tu palabra, a llevarla por obras, lo cual no es tan sencillo, porque está en los versículos anteriores. Tenemos que escuchar, tenemos que desechar la ira, de ser tardos para enojarnos, tardos para hablar, para justificarnos, para poner nuestros argumentos, pero también hay que desechar, hay que sacar, hay que quitar. Por eso el apóstol Pablo también decía, bueno, ustedes tienen que transformarse por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para sus vidas. Pero para esto tienen que
ser transformado. Y el poder transformador de tu palabra, Señor, Él tiene un poder revelador, porque nos revela, Señor, tu corazón. Y también revela nuestro corazón, Señor, porque la Escritura habla de Cristo. Entonces es el espejo con el cual nos vemos y reflejamos a Cristo, no. Pero para que pueda tener ese poder transformador, pasar de esa revelación a la transformación, requiere obediencia de cada uno de nosotros. Y por eso, Señor, aquí estamos para decirte en esta noche, Señor, que queremos ser gente obediente, gente hacedora. Por eso más abajo, después, más adelante, Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Porque fe, creer, es obedecer, es hacer, es tener la convicción de que lo que tú dices es lo mejor para nuestras vidas. Y finalmente lo confirma porque dice, ese es bienaventurado. Señor, gracias por tu palabra, gracias, la valoramos, Señor. Gracias porque podemos leerla todos los días, porque podemos estudiarla, porque podemos hacerlo en libertad, porque podemos tener más de una Biblia en nuestras casas, Señor. Porque hoy, en este instante, en lugares del mundo, hay hermanos que no lo pueden hacer, Señor, que solamente la tienen que memorizar. Y aún así, Señor, permanecen fieles, porque hay corazones que se han desechado idolatrías, formas que han recibido culturales y tan arraigadas por siglos, le han dicho no para decirle sí a tu palabra, Señor. Qué gran ejemplo, qué gran ejemplo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, porque tú eres un Dios que nos ha hablado, y oramos, Señor, para que podamos, Señor, sacar de nuestros oídos todo aquello que impide oír y escuchar tu palabra, Señor, como tú quieres que lo hagamos. Señor, oramos, Señor, para que tú levantes en tu pueblo, Señor, gente oidora y hacedora. No oidores olvidadizos, sino oidores que hacen, que practican, Señor, no para compararse, sino para honrarte a ti y para reflejar a Cristo. Señor, gracias en esta noche, te honramos, te bendecimos, Señor, y te damos todo honor a ti, Señor. También oramos, Señor, por la iglesia, por los hermanos, por aquellos que no han podido llegar, por aquellos que están atravesando por circunstancias de enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Tu mano poderosa, Señor, pueda llegar allí y tocar todo aquello que está, Señor, padeciendo alguna dolencia, alguna enfermedad. En el nombre de Jesús, presentamos a cada uno de tus hijos e hijas y te rogamos, bendito Dios, que tu poder sanador, Señor, pueda ser derramado allí, Señor, en el nombre de Jesús. Todo resfrío, todo virus, toda bacteria, todo aquello que está originando, Señor, un malestar en el cuerpo, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que tu poder sea manifiesto en sanidad. Creemos que tú lo haces, Señor. Te bendecimos, Señor, y te honramos. Y te decimos gracias, Señor, porque en ti podemos confiar. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, iglesia.